Me gustaría, amado hermano, si tiene su Biblia, que abramos con una lectura bíblica, con un salmo, para que posteriormente podamos entrar a la alabanza y la adoración con eso en mente, con lo que vamos a leer el día de hoy. Y vamos preparando ese culto que hemos preparado para nuestro Padre Celestial. La tradición celebra hoy el Día de los Padres, pero qué bueno, amado hermano, que usted y yo podemos venir a honrar a nuestro Padre Celestial esta tarde primeramente, y es una bendición que traigamos un culto de alabanza y de adoración con nuestra presencia esta tarde. El Salmo 89, voy a leer la nueva traducción viviente, solamente el 14 al 18, me gusta como dice, si puedes ponerme atención. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Una vez más, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegrarán de tu maravillosa fama, se regocijarán por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. ¿Cuántos han aceptado el llamado esta tarde a la adoración a nuestro Dios? Y la Biblia dice: son felices, son dichosos, son bienaventurados todos aquellos que hemos aceptado el llamado. Esta tarde, amado hermano, hagamos una oración delante de Él Todopoderoso. Él está aquí. Él prometió estar en medio de nosotros donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Y en ese nombre nos hemos congregado esta tarde y creemos que Él está aquí. Y Él ha hecho el llamado esta tarde para que podamos adorarle. Si es agradecimiento lo que tienes, si es alguna circunstancia que el Señor, si hay alguna circunstancia que la puedes poner delante de Él esta tarde, este es el momento preciso para que podamos todos unirnos como un solo hombre y poder adorarle, poder reconocer sus maravillas y poder reconocer que Él es el Todopoderoso y que fuera de Él no hay otro. Oremos delante de su presencia esta tarde. Invoquemos su nombre. Padre y Dios bueno que está sentado en su santo trono. He aquí tus hijos. He aquí tu pueblo, Señor. He aquí tu redimido, Señor bendito, que has llamado, que has escogido, Señor, que has sacado del lodo cenagoso, Señor. He aquí tus hijos, Señor, se han congregado en este lugar y han aceptado el llamado para adorarte, para reconocer tu nombre, para exaltarle, Señor, porque su amor y su misericordia y su fidelidad, Señor, han sido grandes para cada uno de nosotros, Señor bendito. Esta tarde, Señor, como un solo hombre, Señor, como un solo pueblo, Señor, hemos venido, Señor, a este lugar agradecido, Señor. Traemos sacrificio de alabanza, traemos sacrificio de adoración, traemos, Señor, una ofrenda, Señor amado, fruto de nuestros labios, Señor, que viene desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Sabemos que es todo lo existente, todo lo visible, existe porque usted lo creó, Señor. Pero esta tarde, Señor, voluntariamente, Señor, rendimos nuestras vidas delante de usted. Sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré.
gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Glorifíquese esta tarde, Señor. Resplandezca su rostro, Señor. Hemos venido a buscar su rostro, Señor. A invocar su nombre, Señor. Usted es nuestro refugio, nuestra esperanza de la vida eterna. Y fue hasta la última gota de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Padre, con autoridad, con el deseo de su corazón, dice: este es mi Hijo amado, a Él, seguidle a Él. Y el Padre se deleita que tú y yo podamos confesar su nombre, que tú y yo podamos honrar al Hijo, que tú y yo podamos llegar agradecidos con Él. Porque Él, por su gracia maravillosa, no rehusó tomar tu lugar y mi lugar. Por lo tanto, hoy, por su obediencia, nosotros delante del Padre somos vistos obedientes. Por su justicia, nosotros delante del Padre somos vistos justos delante de Él. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Bendito el nombre del Señor. Vamos a meditar una media hora, amén, en la palabra de nuestro Dios. Te pido de tu atención. No tengo ningún problema, hermano o hermana, en saludarte con un buenas tardes, buenas noches, feliz tarde. Pero ese saludo, hermano o hermana, no a manera de crítica, sino en la manera de edificación, especialmente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un saludo así hasta un inconverso, un incrédulo, alguien que no cree, lo puede hacer. Amén. Una vez más, buenas tardes, buenas noches, un feliz tarde. Pero en verdad quiero saludarte como lo hace la iglesia, como lo hacían aquellos hombres de Dios, con un verdadero deseo en mi corazón, un deseo que en verdad quiero que se haga realidad en tu vida, en tu corazón, especialmente en esos momentos donde viene la tormenta, cuando vienen las situaciones difíciles. Y mi saludo siempre para la iglesia es que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da. Amén, aquella paz que Él expresa y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Te recuerdas de esa parte? Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dijo el Señor. Una vez más, el Señor Jesús dice: mi paz os dejo, les dice a sus discípulos, mi paz os doy. Amén. Dice: no como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amén. Con esa misma paz yo saludo a mis hermanos en Cristo, a la familia de la fe, a los escogidos del Señor. Amén. Que la paz de Jesucristo gobierne nuestro corazón, habite en nuestro corazón, domine, guíe nuestro corazón y el tuyo también, hermano, hermana. Amén. Nos hemos congregado en este lugar con el propósito de siempre, no para cumplir con un requerimiento religioso, sino en verdad el atender el llamado del Espíritu Santo a congregarnos a este lugar en esta hora. Amén. Y los que hemos venido, es una reacción, es un fruto, amén, del amor con que Dios nos ha amado a nosotros primero.
Amén. Así es que Dios te bendiga el haber atendido ese llamado. Te pido de tu atención. La vez pasada hacía un tipo de introducción y quiero insistir en ella, quiero volverla a hacer con el propósito de siempre, amén. La introducción más o menos dice así, y es para que quede bien claro en la iglesia. Y nuestra hermana Verónica está subiendo los videos en las redes sociales, creo la plataforma es Facebook y YouTube. Y precisamente es eso también, que ese mensaje no nomás quede entre nosotros, sino que a los corazones que llegue, que quede bien claro esa introducción. Y decía la vez pasada, la necedad o la terquedad, dureza de nuestro corazón, da fruto a una acción. Y esa acción es el menosprecio o el desprecio o la indiferencia a nuestro Dios y a su palabra. En otras palabras, el que tú y yo veamos gente que no le importa a Dios, que no le importa su palabra, es un fruto, amén. Es un fruto, es una acción de la dureza, de la necedad que hay en ese corazón. Por eso muestra una indiferencia a las cosas de Dios, una indiferencia a nuestro Dios, una indiferencia a su palabra. Amén. Y ese duro corazón formula o maquina razones por las cuales no presta oído a la palabra de nuestro Dios, no es de su interés y por lo tanto se pierde, no aprovecha, no disfruta lo que por gracia tú y yo disfrutamos, que es de esa gran fuente, te decía, de apoyo, de ayuda, de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento, de sabiduría, de vida y de verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Salmo 19:7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Juan 6:63, dijo el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dijo él, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén. Por lo tanto, el hombre común, por esa dureza de su corazón, por esa indiferencia, se conforma a lo que la Biblia dice, las algarrobas. Amén. Una comida no buena, no saludable que lo ofrece el mundo. Alguien en su momento puso un ejemplo y dice, si tú tienes la opción de vivir, de venir a tomar agua para saciar tu sed a un manantial de vida o un arroyo de agua sucia donde con un pañuelo simplemente tú quieres como apaciguar la suciedad del agua, ¿cuál escogerías? Lógicamente, quizá aquel manantial de agua viva, de agua fresca, de agua limpia, pero muchas veces el hombre se conforma, amén, a esas aguas sucias, a lo que el mundo ofrece y menosprecia al Señor, amén. Por lo tanto, el hombre se pierde y no aprovecha, amén, no disfruta de esa relación de padre e hijo con nuestro Dios, y por eso, por esa causa, por ese menosprecio, amén, vive las consecuencias, fruto de la desobediencia, fruto de la dureza de ese corazón. Y desde el Edén, te decía, el hombre se ha conducido y ha edificado y ha construido sobre un fundamento que ha sido el engaño de Satanás cuando vino y engañó a Eva, y esta engaña a Adán. Amén. El hombre ha construido sobre la base de la mentira. Pero Juan 3:8 da testimonio el hombre de Dios y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Teniendo eso en mente, ya que hemos traído eso a nuestro corazón, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde y vamos a permitir que la palabra de nuestro Dios, amén,
escudriñe nuestro corazón. Amén. Te invito a que abramos nuestra Biblia. Vamos a leer la carta del hombre de Dios Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Si es bien común para ti y dices, ay hermano, eso es bien sencillo, ya me lo sé de memoria, hazme un favor, ponte de pie y léelo. O recítalo de memoria. ¿No? Bueno, primera carta del hombre de Dios Juan. Vamos a meditar en él, en esas palabras. Capítulo 3, versículo 1. Con un amén me hacen saber, amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Estamos todos donde mismo? Dice otra versión, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cierra tus ojos. Padre eterno, Padre celestial, venimos ante ti, Señor, con esa confianza en nuestro corazón, Señor. Con esa convicción en nuestro corazón, Señor, de que en Cristo Jesús y por Él, Señor, podemos acercarnos a ti, Señor, obedeciendo a la voz de Él, a la instrucción de Él, que cuando vengamos a ti, Señor, en palabras de oración, nos acerquemos a ti como Padre que eres, Señor, como Padre que has venido a hacer gracias a la obra de Cristo Jesús en nuestro corazón. Gracias a la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, y venimos delante de ti, Padre, queriendo cumplir ese propósito al cual hemos sido llamados, ese propósito con el cual tú nos has amado, Señor, con ese grande amor en el cual nos has llamado a ser hijos de Dios. Y como hijos, nos acercamos a ti, Señor, con un deseo, con un anhelo en nuestro corazón, y es el de honrarte, Señor. Porque sabemos, Señor, que eso te agrada, Señor, que eso te complace, Señor, que eso trae alegría, Señor, y regocijo a tu alma, Señor, el que tus hijos vengan, Señor, y te honren, Señor. Y ese es nuestro deseo en esta tarde, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Queremos expresarte, Señor, que tú eres el centro de nuestra alabanza, Señor, que eres tú la razón y el motivo por el cual nuestros labios se abren, Señor, y exaltan tu gloria, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que añadas a esa razón, a ese motivo, Señor, más motivos, más razones, Señor, que vengas tú a confirmar a través de tu palabra, Señor, eso que has sembrado en nuestro corazón, Señor, para que cuando venga la tempestad, Señor, estemos, Señor, sobre una roca firme, Señor, que es tu palabra, que es Jesús, Señor, ese verbo de vida, Señor, que tomó carne, se hizo carne, se encarnó, Señor, y vino a nosotros, Señor, a salvarnos, a rescatarnos, porque nos habíamos perdido. Háblanos en esta tarde, Señor. Estaremos atentos a tu voz, a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No me acuerdo exactamente el año. A lo mejor la hermana Karina se acuerda, o el hermano Freddy. Pero ya hace unos años, mis hermanos se mueven ahí donde viven ahorita, más o menos lo que es el área de San Gabriel. Y no sé si se acuerda, hermana, que yo les dejé bien claro que me gustan las guayabas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que en una ocasión fui con mis hermanos a visitarlos en su momento, igual cuando vivían en Rialto, llegamos a visitar por allá también, algún convivio, no me recuerdo, pero me acuerdo que esa vez fuimos, ahí era temporada de guayabas, y la hermana de alguna manera logra que la vecina, no me recuerdo bien, o ella misma, había un árbol de guayabas y me lo regalaron. Y sin duda
la razón por la que la hermana hace eso es para que en su momento quizá yo disfrutara también de aquel fruto de ese árbol. De igual forma, mi esposa y yo, no sé si te acuerdas, babe, camioneta viejita, destartaladita, que ya cuando la vendimos nos dimos cuenta que siempre fallaba de los frenos, no tenía ni frenos. Fuimos a recoger ese árbol, e igual, con la misma intención, pensando en que en su momento ese árbol iba a ser plantado, iba a ser cuidado, y iba a dar un fruto por el cual nosotros íbamos a disfrutar. Amén. Y sin duda, hermano, hermana, iglesia de Dios, de igual manera tú y yo, te lo decía hace rato al principio, hemos atendido este llamado y nuestro Dios está haciendo su parte y ha venido haciendo su parte y hoy va a hacer su parte con el mismo propósito de que tú y yo en su momento demos fruto. Amén. No ha sido por cumplir un requisito religioso de que muchas veces las religiones establecen tal día, tal hora te tienes que juntar y con eso es suficiente. Igual forma nosotros caer en ese juego de la tradición, de las culturas, de decir, oh, pues yo voy a la iglesia y yo ya con eso apaciguo mi conciencia, yo con eso ya cumplo y ya estoy bien, ¿no? Sino que en verdad quiero que tú y yo, con la ayuda de Dios en esta tarde, en el Señor, guiados por el Espíritu Santo, amén, e instruidos por la palabra de nuestro Dios, meditemos en un hecho, en un acontecimiento que es una realidad, según nuestro Dios, según la palabra de Dios, según la convicción del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. ¿Qué es convicción? Eso que nos convence en nuestro corazón, en nuestras entrañas, que es una obra que solo el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Y es ese hecho, escúchame bien, hermano, hermana, de que por gracia de Dios, por misericordia de Dios, hemos sido llamados hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahorita que cantábamos, meditaba yo en algo y era, ¿cuál ha de ser la reacción de los ángeles, esos seres perfectos, angelicales, que sirven a Dios de día y de noche, con voces angelicales, que sirven al Señor, lo adoran al Señor y sin duda el Señor de igual manera se exalta y goza de esas alabanzas de esos seres angelicales? Pero cuando es el momento donde viene la iglesia, los imperfectos, los viles, lo menospreciado, y se acercan en palabras de oración, meditaba yo, ¿cuál ha de ser la reacción de los ángeles al vernos a nosotros, que nos acercamos al trono de Dios, con unas oraciones que quizás si ellos fueran seres carnales, como tú y yo, se burlaran de nosotros? Porque muchos de nosotros somos hasta torpes para hablar, torpes para acercarnos, torpes para entender quién es nuestro Dios quizá, y la grandeza de nuestro Dios y su eternidad y su poder, su omnipotencia de nuestro Dios. Pero sin embargo algo hay en nuestro corazón que nos mueve a acercarnos, y los ángeles sin duda no pueden hacer nada porque ellos entienden la estructura de nuestro Dios, lo que Dios estableció, y permiten que tú y yo vengamos con nuestras imperfecciones. Amén. Y nos colamos quizá entre esos seres angelicales porque hemos sentido en nuestro corazón, hemos atendido en nuestro corazón ese llamado, esa convicción de nuestro Dios, y venimos a adorar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Dios. Y yo me veía y yo decía, Señor, comparado con el ángel Gabriel, con Miguel, ¿qué estoy yo haciendo aquí?
nada. O sea, no hay razón ni motivo para que yo esté aquí, pero luego volteo en mi mente, en mi corazón, a la obra portentosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es, aleluya. Y ya las cosas cambian. Ahí ya todo cambia, o sea, ya no yo vengo confiado en mis obras, en quién soy yo, en lo pecaminoso que soy, en cómo constantemente me equivoco y caigo y me tropiezo y toda la posible maldad que hay en mí, pero ya vengo yo ahora en confianza de otro, reposando en las obras de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén. Y las palabras que Él expresó y la confianza que Él nos da, que si creemos en Él, que si lo seguimos, que si lo servimos, que si nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz y le seguimos, que ahora sí podemos acercarnos al Padre. Por eso la parte que leíamos del hombre de Dios Juan, con esa confianza, de igual manera, él hace una carta y quiere transmitirle a la iglesia. Amén. Y yo me cuelgo en esta tarde de esas palabras para que tú y yo alcancemos a ver el Espíritu Santo inspirando al hombre de Dios Juan, para que tú y yo también alcancemos a recibir esa palabra en esta tarde, para que tú y yo veamos, mirad hermano, mirad hermana, mirad jovencito, mira, observa, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya, así es. Hay un hermano, el hermano ya falleció a la edad creo de 34 años, se llama Nabil, y hay varios videos en YouTube de él. Es un hermano que es hijo de misioneros islámicos. Y cuando él empieza a hablar con un hermano cristiano, está bonita su conversión, hay muchas cosas maravillosas de cómo Dios empezó a hablar en su corazón. Una que me llamó la atención y la quiero adaptar a lo que estamos hablando es que dice él que cuando él crece en el Islam, una de las cosas que ellos no podían referirse a Dios era como un padre. Porque el concepto que ellos tienen de Dios o de su Dios es el que tú le llames a ese Dios Padre, es como que le estás restando divinidad y poder, y como que lo estás bajando de un lugar especial que Él tiene y lo estás haciendo como tú. Pero cuando Él viene y empieza a explorar, a meterse en el cristianismo, en la palabra, y empieza a hablar, dice que en su mayoría se encontró gente que se excusaba en la fe para no querer decir en la ignorancia, porque no sabían cómo expresar muchas cosas que están en la palabra, pero Dios pone en su camino un hermano que lo usa Dios y poco a poco lo ayuda hasta el punto que él termina convirtiéndose, perdió la relación de sus papás, amén, él vino a ser una vergüenza para la familia, amén. Pero él me gusta cómo él dice eso. Yo en su momento estaba leyendo la palabra, dice, y estaba pasando por un momento bien difícil, pero estoy leyendo la palabra y algo en mi interior me dice que así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y que Dios viene a manifestarse a nosotros como un Padre. Aleluya. Y eso fue lo que a él le hizo ver diferente del Dios del Islam al Dios de los cristianos. Un Dios compasivo, ya no un Dios de lejos, sino un Dios cercano, que Él toma la iniciativa y viene y nos busca y se acerca, y encima de eso nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y el propósito es traer a nuestro corazón, tú y yo, traer a nuestro corazón ese grande amor, ese grande llamamiento, esa grande bendición de ser llamados hijos de Dios. Pero ese llamamiento, hermano, hermana, no es por conveniencia.
O sea, a lo que me refiero no es de que tú y yo, por conveniencia, simplemente decimos, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Porque honestamente, ¿quién no quisiera ser llamado hijo de Dios? Pues si nos dieran a escoger y fuera decisión mía, por conveniencia, yo digo, pues yo también soy hijo de Dios. Incluso hay gente allá afuera que en esa falsa confianza dice eso y expresa eso. Todos somos hijos de Dios. El problema es que no consiste en que tú lo decidas o yo lo decida, que tú lo elijas o yo lo elija, sino que ese es un don de nuestro Dios. Amén. Te invito a que leamos el Evangelio de Juan, el mismo apóstol, donde iniciamos leyendo ahorita la primera carta. En el Evangelio según el hombre de Dios Juan, que es el cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1, para apoyar lo que estoy hablando y no pienses que es un pensamiento propio o una opinión mía. 1, 11 y 12, textos conocidos de la iglesia, dice así en el nombre del Señor, hablando de nuestro Señor Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice otra versión: a los de su pueblo vino y los de su pueblo no le recibieron. Dice el 12: mas a todos los que le recibieron, no todos los que le buscaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Dios, en la persona de Jesús, viene a los suyos, a los de su pueblo, y ellos, lejos de recibirlo, amén, lo menosprecian, lo rechazan. Y en Juan 10:7, ahí mismo, te invito a que leamos, en Juan 10:7, dice que Él se da a conocer a otras ovejas que no son de este redil. Y entonces, lo que leíamos, y aquellos que sí le recibieron, que no lo menospreciaron, no lo desecharon, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Juan 10:7 dice así en el nombre del Señor: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira un rasgo de las ovejas del Señor. Dice el Señor: Él conoce a sus ovejas y las ovejas también conocen a su pastor. Así es, aleluya. 15. Así de igual manera como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dice así su Biblia? Entonces viene a los suyos no le reciben, pero el Señor dice que hay otras ovejas que no son de este redil y que Él va a ir a traerlas, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Mismo Señor Jesús, no sé cuál fue tu caso.
El Señor Jesús, a través de una parábola para dar a conocer, o a través de parábolas para dar a conocer el reino de los cielos, nos muestra dos situaciones de cómo se puede llegar al Padre o cómo se logra llegar al Padre, y una de ellas es el Hijo pródigo. La mayoría conocemos el testimonio, conocemos la parábola. El Hijo pródigo va, se rebela contra su padre, le dice, dame la parte de mi herencia, va, lo malgasta, el padre ya lo tiene por muerto, por perdido, él va, lo menosprecia todo, pero en su corazón llegó el punto donde se mira en una condición no buena, y en su corazón hay una reflexión, y viene y medita y dice, ¿qué he hecho? He pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, iré a mi padre y le expresaré esas palabras y le pediré perdón y le diré que no me haga como su hijo, pero más que sea que me haga como uno de sus siervos. ¿Te recuerdas de todo eso? Ese es un llamamiento, no sé si fue tu caso. Hay otro llamamiento donde el Señor Jesús dice que eran 100 ovejas, amén, y que Él deja las 99 y va por la perdida. ¿Nos acordamos, amén? A lo mejor esa fue nuestra situación, no sé, pero de una manera u otra, hermano o hermana, fue Dios el que vino, nos rescató, nos llamó. Así es, aleluya. Hay un himno, un canto, se llama Pentecostés, algo antiguo. A lo mejor algunos lo han escuchado y dice así el canto: lo divino en lo humano cobró vida y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos, o sea, el misterio que por los siglos se anunciaba, se hablaba, al fin se reveló. El Mesías prometido se encarnó. Su martirio comenzó en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde él pudo su cabeza recostar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Y al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Y Él nos enseñó que en verdad su Padre, eso ya no es el canto, eso es una nota mía, y Él, de Jesús, amén, aquel Mesías prometido, aquel misterio revelado, amén, que se encarna, Él nos enseñó que en verdad su Padre, el que lo envió, quiere que nosotros de igual forma tengamos esa relación con el Padre, amén, como hijos. Se oye bonito, pero ¿será cierto? Mateo 6:5, te invito a que leamos. El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Dijo el Señor Jesús, al título del capítulo, de ahí dice Jesús y la oración, el 6:5, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Acuérdate que el Señor, el Maestro, estaba discipulando a los que Él había llamado, y en esa enseñanza les dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo se refiere a nuestro Dios? ¿Cómo le está diciendo a sus discípulos? Cuando tú ores, entra en tu aposento, en lo secreto y cerrada la puerta. ¿Ora a quién? ¿A tu Dios? No, dice, ora a tu Padre. Y les está diciendo,
Tengan esa confianza de acercarse a Dios, no como un Dios lejano, sino como su Padre que Él es para vosotros. Y Él, ese Padre que está en lo secreto, en esa intimidad tuya y de tu oración, dice que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y cuando ores, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles, como los que no conocen a Dios, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, una vez más, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y comienza a decir la oración que todos conocemos, de que tú y yo nos invita nuestro Señor y Salvador Jesús, que cuando oremos nos acerquemos con esa confianza, con esa convicción a nuestro Dios y con palabras nos refiramos a Él como nuestro Padre que Él es y le digamos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, de igual manera en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús nos está diciendo, sigue Él enfatizando la relación que debe existir nosotros con nuestro Dios como hijos y Él como nuestro Padre. Y que tengamos esa confianza, esa convicción en nuestro corazón, que si en verdad tú y yo, en lo secreto, en esa intimidad, le oramos a Él, Él nos va a recompensar en público. Yo no puedo dar testimonio de ti, hermano, pero yo sí te puedo decir que en más de 5 ocasiones ha habido situaciones donde yo he como puesto en práctica eso, como que he venido como, podemos decir, como a ver si es cierto. Y ha habido situaciones donde no hago yo pública la oración, sino que voy con el Señor y es algo que solamente Él y yo sabemos, y el Señor sí se ha manifestado. El Señor ha sido bueno. Ha contestado ciertas oraciones, otras no. Nuestro hermano Alex la otra vez nos enseñaba, cuando un hijo viene y le pide al padre, hay 3 respuestas. El hijo viene y le pide algo a su padre y la respuesta es sí, no, espera. Y de igual manera para nosotros, difícilmente oramos, seamos honestos. A menos que haya ya una necesidad, es cuando, bueno, voy a probar la oración porque ya lo intenté yo con mis fuerzas, ya lo intenté yo con mi manera de ser, con mi capacidad, con mis talentos, y no me está dando resultado. Pues, a ver, como último recurso voy a orarle al Señor a ver qué pasa. Y nosotros venimos a orarle al Señor, pero muchas veces lo hacemos pensando, escuchadme, sí, pensando que la oración es una manera de tú y yo ejercer un dominio sobre nuestro Dios. Cuando la oración principalmente es una manera de expresarle a Dios su poder, la posición que Él tiene como Padre, y que nuestra voluntad es que nuestro deseo es que la voluntad de Él, así como es hecha en el cielo, también deseamos que sea hecha en nosotros, en la tierra, especialmente en su iglesia. Amén.
Y sin duda, no por conveniencia personal, sino porque no queremos deshonrarlo, le decimos al Señor, y no permitas que caigamos en la tentación, líbranos del mal. Y vamos a perdonar a los que nos ofenden, así como tú también nos perdonas a nosotros. Amén. Y ahí Jesús ya empieza a dar rasgos de nosotros como hijos de ese Padre, también tenemos que practicar lo que nuestro Padre hace con nosotros. Amén. Dice, si tú tienes un problema con tu hermano y hay una discordia entre hermanos, y tú traes tu ofrenda para honrar a tu Dios, fíjate el amor de Dios para su iglesia, para nosotros. ¿Te acuerdas qué es lo que dice cuando eso pasa? ¿Qué es lo que dice? Tú traes la ofrenda y pues las cosas se van a arreglar. ¿Así dice? No. Deja tu ofrenda ahí. Porque al Señor no busca tu dinero. El Señor no anda viendo tu dinero y es un Padre que lo podemos manipular con dinero, que es dinerero, dicen ahí. No es así. Él dice, no, yo no quiero tu dinero, a mí no me mueve tu dinero, yo no soy el tránsito de tu pueblo que con una mochadita te lo vas a... Yo no soy así. No soy el político corrupto que te lo puedes ganar con... No soy así. Mi voluntad es muy distinta de la voluntad de los hombres. Deja tu ofrenda, no la presentes, dice, y ve y reconcíliate con tu hermano. Ya sea que le pidas perdón o arregles lo que esté pasando. Y ya cuando haya esa paz, esa armonía entre vosotros como hermanos, como representantes de ese Padre, entonces ahora sí ven y presenta tu ofrenda. Y ahora sí tu ofrenda va a cumplir su propósito. Ahora sí va a ser recibida delante del Señor. Fíjate el Padre que servimos y el amor que hay en Él, muy distinto de lo que tú y yo entendemos o conocemos como amor. Una vez más, dice el Señor Jesús, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lucas 6:27, otro rasgo de nuestro Padre y cómo Él quiere que nosotros seamos como hijos de ese Padre. Lucas 6:27. Dice el Señor, pero a vosotros los que oís, os digo. ¿Sí estamos, dice así su Biblia? Pero a vosotros, fíjate la enseñanza del Señor Jesús, pero a vosotros los que oís os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Intercedan por ellos. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, what's the big deal? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Está diciendo el Señor Jesús una vez más, en esa formación, en ese discipulado a aquellos que han sido llamados a formar parte del reino de los cielos, les dice, pero vosotros no hagan eso, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande
y me gusta la parte, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Te recuerdas, nuestro hermano Alejandro, la otra vez que él explicaba que era sentir misericordia o tener misericordia? ¿Te acuerdas, nena? You are on the spot. El hermano Alex compartió en las redes sociales la otra vez y aquí también lo explicó, y prácticamente ser misericordia, la palabra misericordia se compone de dos palabras. Creo la base es latín y es miseria, y la segunda palabra que es cordia, que está relacionado con cardíaco, que es corazón. Y en otras palabras, misericordia es que pases la condición o la miseria de esa persona por tu corazón. O sea, que sientas lo que esa persona está sintiendo también. El Señor está diciéndole a sus discípulos, si ustedes quieren ser llamados, amén, hijos del Altísimo, y quieren ser hijos del Altísimo, tienen que hacer lo que vuestro Padre Celestial hace. Y Él es conocido, Él es identificado como un Dios misericordioso. Ese es un título que desde el principio los hombres que alcanzaban a ver que Dios no les daba conforme a sus obras, conforme a su manera de ser, decían, sin duda Dios es grande en misericordia, porque Él se compadece, Él pasa nuestra miseria por su corazón y siente piedad. Jesús fue bien conocido por su compasión, y compasión es como sentir esa misericordia, como sentir ese dolor, pero acompañarlo de una acción. Eso es compasión. Y nosotros como hijos de Dios dice que de igual forma, así como nuestro Padre nos perdona como hijos de Dios, está bonito el título y es muy bueno, pero como hijos de Dios tenemos que empujarnos nosotros mismos a que si tú eres hijo de Dios, no podemos nada más con lisonja apapacharnos y alabarnos a nosotros mismos, sino que como hijos de Dios debemos tú y yo autoempujarnos a nosotros mismos, a perdonar a los que nos ofenden, a ser misericordiosos y a no esperar nada a cambio. Así es, aleluya. No es fácil. No es fácil, porque si hubiera sido fácil, el Señor no hubiera enlistado y hubiera dicho, los pecadores aman a los que los aman, en verdad quieren manifestar y quieren representar a Dios. Amen a los que los aborrecen. Eso sí tiene mérito. Cuando den, no esperen nada a cambio. Denlo sin esperar nada a cambio, sino para la gloria y la honra de vuestro Padre que está en los cielos. Te invito a que leamos Romanos, ya casi termino, 8:1. Otra porción de la Biblia muy conocida de la iglesia, carta del hombre de Dios Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Voy a parafrasear, voy a leer unas partes para no cansarte. Leo el 1 y el 2, dice así en el nombre del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de seguir, hago una pausa. Escuché algo la semana pasada que me gustó mucho. La ley. Dijo, I believe it was John MacArthur. Dice, la ley
Es un mandamiento, es una instrucción que te protege a ti de mí y a mí de ti. Fíjate lo que es la ley. Y hablando de la ley en general, las leyes de los hombres, y hablando de la ley de Dios, por decir así, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Todos esos mandamientos te protegen a ti de mí y a mí de ti. Pero cuando hay amor, ¿tú crees que es necesario que haya ley? No. Cuando hay amor, ya no hay necesidad que venga una instrucción a decirme qué hacer y qué no hacer para protegerte a ti de mí y a mí de ti. Si hay amor entre tú y yo, hay una paz, una confianza que yo voy a ver por ti, que tú eres parte de mi preocupación y que yo no voy a hacerte ningún daño. Y a eso prácticamente en eso se resume la ley de Moisés y la verdad y el amor en Cristo Jesús. Ya no hay necesidad de ley porque ahora hay amor entre nosotros. Ya no tiene que haber una protección, no tiene que haber una ley parcial o objetiva que venga a protegerte tu espalda y la mía, sino que ese amor nos empuja y nos motiva a amarnos los unos a los otros. Ya no hay ley, ahora hay amor en Cristo Jesús. Me brinco al 5:8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ahí está implicando que somos deudores, pero no a la carne, sino que somos deudores al Espíritu, somos deudores a Cristo. O tenemos que vivir no conforme a la carne, porque a la carne no le debemos nada, sino que debemos de vivir conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da vida, el Espíritu es el que vivifica. Por lo tanto hay una deuda de nosotros, hay un compromiso de nosotros, y es hacia el Espíritu. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. A eso quiere llegar el hombre de Dios Pablo al dar toda una introducción y la importancia de vivir en el Espíritu. Si queremos nosotros en verdad profesar y poner en acción ese privilegio de que somos hijos de Dios, dice, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de nuestro Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos con confianza, y gracias a ese espíritu, con libertad tú y yo podemos decir, Abba, Padre. 16, y el espíritu mismo, ese espíritu que hemos recibido, que nos da la adopción, que si nos dejamos guiar, vamos entonces a confirmar que somos hijos de Dios. Dice, ese mismo espíritu le da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios, entonces somos coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de toda la creación de nuestro Dios es el aguardar la manifestación precisamente de eso, de los hijos de Dios. Proverbios 15:5. Si alguien me gana, lo puede leer. Proverbios 15:5. Dice así en el nombre del Señor. A Reina Valera 9:60. El necio menosprecia, ¿cómo dice su Biblia? El necio menosprecia el consejo de su padre. A eso me refiero, hermano, cuando inicio con aquella introducción que te dije, el duro de corazón, el terco, el necio menosprecia, desprecia, devalúa la instrucción, el consejo, la enseñanza de nuestro Dios a través de su palabra. El necio menosprecia el consejo de su padre. Lo tomamos espiritualmente, hablando de nosotros como hijos de nuestro Dios y Él como nuestro Padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Nueva traducción viviente. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. Por el contrario, el que aprende de la corrección es sabio. Nueva Biblia latinoamericana. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente aquel que acepta la reprensión. La vez pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de el padre y los dos hijos? Hablábamos de eso. Vimos lo de la voluntad de nuestro Dios. Y ahora a través de un proverbio te quiero expresar cuál es nuestra posición. Cuál es nuestra posición como hijos. Y ahora está en tus manos y en mis manos. ¿Qué vamos a hacer con la corrección de nuestro Padre? ¿Qué vamos a hacer con la enseñanza, con el consejo de nuestro Padre? Con eso termino. Voy a leer de una manera expositiva el libro de los Proverbios. Empiezo del 1, dice así en el nombre del Señor: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Yo sé que ya lo sabes, hermano, hermana, nomás quiero traerlo a tu corazón. Y la razón es, una vez más, ayer platicábamos con unos hermanos y salíamos de acuerdo en algo. Si hablar de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, ya no sientes nada en tu corazón, es un muy buen momento para irle a pedir al Señor que venga una vez más a avivar esa obra de Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? La otra vez te explicaba, ya se convirtió en lo que se llama white noise, ruido blanco. ¿Te acuerdas que hablaba de eso? Ruidos que hay en tu casa y en mi casa, que para ti ya ni te vienen ni te van. Oyes el ruido, oh, el refri está haciendo hielo. Oh, ya es la bomba de esto. Oh, o sea, ya son ruidos que para ti ya no tienen ningún significado, ya no tienen ningún efecto en ti. La palabra de hoy, precisamente eso, el que tú y yo seamos llamados hijos de Dios y Él nuestro Padre, ese privilegio grande. Por eso el hombre de Dios, Juan, decía al principio: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Y esto te decía la otra vez, no es del que corre ni del que quiere. Tú y yo ni lo buscábamos, te decía en el canto. Al que debíamos de buscar, nos vino a buscar. Al que debíamos de servir, Él nos vino a servir. Y al que debíamos de amar, Él nos amó primero. Porque ya a veces la cruz de Jesucristo, su obra en la cruz, o el ser llamados hijos de Dios, ya lo tenemos como algo pues sí, somos hijos de Dios. Pero lo que voy con eso, hermano, es que tú y yo tenemos un privilegio de que si tú en tu corazón tienes una incertidumbre, tienes no sé, algo que turba tu corazón, tú y yo, hermanos, dijo el Señor Jesús, que si nosotros en nuestra intimidad nos acercamos a Él como Padre y le expresamos eso, podemos ser escuchados. Y Dios va a trabajar en nosotros. Y muchas veces no va a ser la respuesta que tú quieres oír. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser una espera. Pero al tiempo de Dios va a ser para bien. Dios está obrando para bien. Amén. Y a veces tú y yo quizá queremos hacer un berrinche, pero Dios está obrando para bien. Te decía la otra vez, el domingo pasado, si tú y yo supiéramos todo lo que sabe Dios, todo el conocimiento que tiene Dios, sin duda pediríamos lo que Dios nos está dando. Tú y yo estamos cumpliendo un propósito de parte de Dios. Amén. Él lo sabe, Él lo tiene bien presente y Él está obrando alrededor de ese propósito. Tú y yo somos los despistados, tú y yo somos los descuidados, tú y yo los que menospreciamos. Amén. Esa relación, ese propósito, ese amor con el cual nos ha amado nuestro Dios para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Me apuro, porque es grande. No es del que corre, no es del que quiere. Hermano, allá afuera hay gente que está pagando miles de dólares. No sé si oyeron hace 2 semanas del brujo que quemaron, porque la gente que iba le hacía trabajitos y se murieron 2, 3 personas en México y la gente se cansó y lo quemaron vivo al brujo. La gente está desesperada. La gente quiere encontrar paz, la gente quiere encontrar tranquilidad, la gente quiere vivir una vida con propósito y no la tiene. Gente que paga a psicólogos, a psiquiatras miles y miles de dólares, quiere encontrar su paz en pastillas, aun sin embargo no la tiene. Y tú y yo ni lo buscábamos, aun sin embargo en su momento, hermano, en su momento, yo no conozco tu conversión, pero en su momento, y yo te invito a que vuele tu espíritu a ese día, a ese momento donde el Señor marcó una línea y en tu corazón hubo una reflexión. He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Yo soy la oveja perdida que Jesucristo vino y me salvó. Él es mi buen pastor. Y tú ese momento diste tu vida al Señor. Tú en ese momento hiciste un compromiso donde decidiste renunciar a ti mismo, a lo que tú sabías, a tu tierra, a tu parentela, para tomar una cruz y seguirlo a Él. Yo te invito a ese momento y a que valoremos eso regalo, ese amor grande, dijo el hombre de Dios Juan, que tenemos tú y yo, y que lo cuidemos como un tesoro valioso que es Él, hermano, porque es una realidad. Toda persona que nace se va a morir. Y tú y yo un día vamos a ser llamados a cuenta. En este año muchas personas están siendo confrontados por esa realidad. Muchas personas están siendo llamados a cuenta a la presencia del Señor y su oportunidad se les ha acabado. Y tú y yo siempre pensamos, tenemos esa falsa confianza que mañana es lunes, que hay un mañana y un mañana y un mañana. Hermano, ¿quién nos garantiza eso? Pero no quiero ponerme negativo ni pensar en cosas tristes. Mi punto no es ese, mi punto, hermano, es ese. Tenemos el regalo más grande que Dios le ha hecho a la humanidad, su Hijo unigénito, y está en tus manos. Valorémoslo, apreciémoslo, vivamos para Él, glorifiquémoslo a Él. No tengamos en poco eso. Amén. Es un privilegio el haber sido llamados. Proverbios 1:1
Dice así en el nombre del Señor, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una vez más, los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Una pregunta. ¿Quién de aquí se acuerda exactamente todas las enseñanzas que le dieron sus papás? Más fácil. ¿Quién de aquí las tiene escritas como en un libro? Oh, me acuerdo que a esta edad mi papá me enseñó y me dio este gran consejo. Yo no. De aquí alguien puede decir, yo sí, yo tengo todas las enseñanzas de mi padre escritas. No. O sin embargo, tu papá, tu mamá, ellos se esforzaron y quisieron instruirte, enseñarte y te enseñaron cosas que de alguna manera te han ayudado y quedaron grabadas en tu corazón porque hubo ese cuidado en ellos. Amén. Pero tú y yo gozamos de la bendición de un Padre Celestial que dejó instrucciones, dejó sabiduría, dejó palabra para que tú y yo nos conduzcamos basados a ese consejo, a esa palabra, y entre ellos nos está dando, hablando en cuestión de sabiduría, oro puro. Dice nuestra hermana Vales, no de 18 quilates, de 24 quilates. Amén. Pero dice, pero los insensatos desprecian esa sabiduría y esa enseñanza. El Proverbio 15:5 que te decía, menosprecian el consejo del Padre. Amén. Otra pregunta. Stephanie, how do you know your dad is your dad? ¿Cómo sabes que tu papá es tu papá? Nos parecemos, dice. ¿Eso es suficiente? ¿Cómo te caería si te dijera tu papá, hija, eres adoptada? ¿Ah? A lo que voy con eso, hermano, hermana, hay algo más grande, hay un vínculo. Stephanie no sabe, quizá cada que vienen y le dicen, hija, ¿cómo sabes que tu papá es tu papá? O aquí traía, precisamente porque me hacen esa pregunta, aquí traigo el acta de nacimiento, mira. ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Pero hay algo en ella ve cómo se conduce su papá, ella sabe cómo obra su papá, ella sabe lo que le manifiesta su papá, hay algo, hay un vínculo que nadie vemos, pero ella lo experimenta, ella lo siente, ella lo vive, ella lo alcanza a sentir y de alguna manera no hay necesidad de un papel, hay algo más grande que un papel que ella lo siente en su corazón y ella sabe por convicción en su corazón que Alex es su papá. ¿Y eso no? Sí, ¿verdad? Tú y yo, hermano, hermana, sin duda, Dios, te digo, yo ese rato en la alabanza sentía eso y sin duda la palabra aparte nos lo dice. El Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu que tú y yo, hermanos, somos hijos de Dios. Tú lo experimentas en tu trabajo, en tu casa, porque sin duda hay cosas que no nos hacen merecedores, sin embargo Dios nos ama constantemente y nos hace sentir su amor. No se diga a través de su palabra. Si alguien nos hubiera dicho, escribe todas estas cosas, estos consejos que te dice tu papá y tu mamá, tú y yo tuviéramos un libro de muchas cosas que nos dijeron nuestros papás y quizá ahorita volvemos y en algunas quedaron bien grabadas en nuestra memoria y las valoramos y ya las entendemos ahora que somos papás. Con eso termino. Dios dejó la mejor parábola para que tú y yo entendamos esa relación de padre a hijo. Así es, aleluya. Y es que a ti también y a mí nos dio la bendición de ser padres. Y tú y yo podemos reflejarnos en nuestros hijos. Al menos yo lo hago. Y a veces yo veo como cierta rebeldía, como cierta oposición, como sí lo hago pero no lo quiero hacer o cosas así. Te decía yo la otra vez,
cuando mandas al hijo y qué me gano yo, y me conviene, no me conviene, me interesa, está dentro de mi agenda. ¿Y cuántas veces tú y yo de esa manera también medimos el mandamiento del Señor? O sea, ¿qué voy a ganar yo, Dios? ¿Me conviene o no me conviene? Y a veces tú y yo no nos fijamos, pero mi esposa y yo seguido lo platicamos, y pensar que nosotros somos así con nuestro Dios. Que si nos conviene, si queremos, no queremos, cuando tenemos tiempo, cuando queremos, cuando se alinean los planetas, si hace clic, si siento química, o sea, tiene que, para que tú y yo en verdad atendamos la voz de Dios, no sabiendo que es para bien. De igual forma, todo lo que tú haces como papá para tus hijos es para bien, ¿cierto o no? ¿Y ellos lo entienden? No. ¿Cuál es la respuesta cuando no obtienen lo que ellos quieren? Un berrinche. Porque su petición de ellos contigo era, Mom, Dad, can I have this? Sí o sí. O sea, esas son las dos opciones. O es un sí o es un sí. ¿Cuál vas a escoger? Y nosotros a veces de esa forma lo hacemos con nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Gracias por atender este llamado. El deseo de mi corazón es que juntos aprendamos de la palabra. Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso. Te invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de Dios todo esto, y que sea el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual, amén, y que sea Él obrando en tu corazón, y sin duda Él puede tomar más partes de la Escritura, de la palabra de Dios, y traerla a tu corazón para seguir construyendo y edificando nuestras almas para nuestro Dios. Acuérdate, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que tú y yo seamos hijos de Dios y tenemos un Padre. Honrémoslo como Padre que es Él. Amén. Cierra tus ojos, Padre eterno, Padre celestial, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, ese regalo perfecto, ese regalo santo, ese Cordero eterno, Señor, que tú reservaste, Señor, para ese momento especial donde tú, Señor, determinaste, Señor, salvar, Señor, lo que se había perdido, y diste, Señor, tu especial tesoro, lo más